Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Muy buenos días, Yoli, estar contigo y tu audiencia. Encantado. A ver, hablemos un poquitito primero de la diáspora, ¿no? De la esperanza que también tienen. Uno se emociona cuando escucha a toda esa gente en el recorrido que hacía María Corina, que la esperanza, mis padres no están aquí, quiero que vuelvan, mis hijos y todo eso. Eso es lo que ha despertado esta elección. Pero vamos a lidiar también con la realidad. ¿Qué es lo que se espera el domingo? Fíjate, lo dijiste muy bien, es un final de la saga que hemos venido narrando a lo largo de un tiempo, que tiene un final feliz, como toda novela. Esta es una novela con un final feliz, donde el pueblo sale a votar el domingo, sale a votar masivamente, donde se habla de cada 10 venezolanos quieren un cambio, que 7 coma tanto van a salir, podemos redondear a 8, van a salir a votar, donde hay una gran motivación para alcanzar ese cambio por parte del pueblo venezolano, donde María Corina Machado, vamos a ponerlo en un símil, sacó a ese genio de la botella, que es el pueblo. Es un pueblo que a partir del domingo está empoderado no solamente para salir del régimen de Maduro, que lo va a demostrar de una forma pacífica, sino que también para los que vienen. Es un pueblo que se siente hoy con el empoderamiento de tener contacto con esos líderes o con la líder de María Corina Machado, que le ha hablado claro, que le ha hablado de la perspectiva de la ética, de la honestidad, y donde cada uno de ellos ha ido ganando confianza en sí mismo, porque el miedo a 25 años de dictadura se dice fácil, pero no se quita fácil. Todavía hay temores de que puede ocurrir algo. No va a ocurrir nada, porque ante un contundente triunfo, donde hoy en Mundo González tiene por encima del 70% en las últimas encuestas, y Maduro apenas logra llegar a los 20, no logra remontar el 20%, con una diferencia de 40 puntos. Por mucho que rebanes eso, no lo vas a poder hacer la trampa. Entonces, ¿qué queda? Queda el escenario de que al tener los votos y no poder hacer el megafraude, van a tener que entrar a la negociación. Esperaron este momento, van a esperar hasta el último momento y van a seguir haciendo esfuerzos para ver si logran conseguir de alguna manera una excusa para poder reprimir o para que la gente tenga miedo. ¿En qué sentido? Esa noche, cuando se cierren los escrutinios y empiecen a contar, podrían tener una jugada. En Venezuela generalmente la tradición es que nos tenían acostumbrados a que se cantaba el resultado o se decía el resultado cuando había una tendencia irreversible, y por eso se daba, a pesar de ser unos cómputos por internet, electrónico, se daban a la 1, 2, 3 de la mañana porque se esperaba supuestamente, entre comillas, una tendencia irrevocable. Yo creo que aquí no lo van a hacer así, van a tratar también de meter y ver de qué tan hecho es ese pueblo venezolano ese día y poder anunciar a lo mejor con un 30% del electorado, y tú sabes que son las actas que van llegando más cerca, a los centros más cercanos, y podrían decir que en este momento está ganando ¿cómo se llama? Nicolás Maduro, para ver si se sale a reclamar, porque ellos dicen que la violencia está del lado de los que están ganando hoy la elección, y como ha dicho María Corina, juego ganado no se tranca. Entonces aquí lo que hay que tener es una noche de mucha paciencia, mucho coraje, mucha sabiduría. Pero Antonio, hasta Lula se asustó cuando Maduro habló de baño de sangre, ¿no? Por supuesto, porque ¿qué pasa con un demócrata? Tú dices, ¿cómo en un juego democrático donde hay una voluntad ya manifiesta de un pueblo que quiere un cambio y que Lula lo reconoce? Pues Lula no hace eso si no tiene los elementos, los elementos en la mano. Lula está recibiendo también encuestas para haber dicho eso. Y no solamente eso, Lula lo declara a Bloomberg, o sea que hay un mensaje subliminal por parte de Lula a la comunidad de Wall Street, donde Wall Street ha venido pensando que con Maduro se está mejor. No, aquí le está diciendo Wall Street, prepárense porque aquí viene un cambio. Y hay que reconocerlo. Esto fue muy inteligente por parte de Lula, porque sabemos cómo se mueven los capitales. Y aquí los capitales hasta ahora han pensado que con Maduro se puede estar mejor. Y lo que está diciendo, en Venezuela va un cambio. Ese elemento fino de Lula, porque fue muy fino. La declaración no se la dio Globo, no se la dio al Washington Post, se la da a Bloomberg.
que sabemos que tiene repercusión en Wall económica, Street. claro. Sí, claro, esa fue la intencionalidad. Entonces, cuando tú ves esos elementos y tú dices, ok, y Lula no lo está diciendo porque es loco, porque se pasó de hace un mes para apoyar a la oposición, no, porque él está observando esa voluntad de la soberanía nacional, de la soberanía popular, perdón. La soberanía popular tomó una decisión, la soberanía es la que te da la legitimidad de origen que habla Lula. Si tú no tienes legitimidad de origen, vas a someter a Venezuela, si en el caso de Maduro le quieres dar una patada a la mesa, la vas a someter a una tensión que no tiene sentido, porque va a ser no solamente interna, va a ser externa también, no te van a reconocer nuevamente y vas a tener una serie de consecuencias y va a durar poco, porque como te dije, María Corina sacó el genio de la botella, que es el pueblo venezolano, y eso realmente tiene un gran impacto el 28 de julio. Ahora, y las otras estrategias que puedan implementarse por parte del régimen, Operación Morrocoy, como le dicen, o Tortuga en algunas otras partes, y el hecho de que se trate de torpedear la votación masiva que se está esperando. Mira, podrán hacerlo, seguro que van a utilizar esa estrategia, pero ¿qué nos demostró o qué nos ha demostrado todos los obstáculos que le pusieron o le han puesto a ese pueblo para hacer las concentraciones en San Cristóbal, en Maracay, en Maturín? Han roto carreteras, le han puesto montañas de arena para que no crucen, las han parado en las alcabalas. Y ese pueblo se ha ido a pie. Lo que te dice eso, cuando uno lo ve, obstáculo que me ponga, lo voy a superar. Si el pueblo necesita estar en una cola, 10 horas va a estar en una cola, 10 horas, porque hay una decisión tomada. Y lo demostró. O sea, uno puede ver como cuando se hacen los partidos de entrenamiento, que tú dices, concha, están jugando bien, le pusimos esta tal y va saliendo bien y se va a hacer un buen juego. Aquí hay un partido que hasta ahora, si lo vemos desde el punto de vista del béisbol, viene jugando el equipo que es casa, porque al tener respaldo de 8 de cada 10 que quieren un cambio y una voluntad de intención de voto a mundo de 7 y pico, ¿verdad? De cada 10, quiere decir que la oposición o las fuerzas democráticas son home club, si lo veo en términos de béisbol, porque tiene la fanaticada. Y viene jugando, haciendo un partido perfecto. Hasta ahora no ha cometido errores. Y es algo que llama la atención aquí en Washington. Me lo han dicho amigos míos de la administración. María Corina no ha cometido errores hasta ahora. Y me dicen, ojalá, porque falta, por supuesto, el juego se gana en el 27 out. En el último out del último inning, para seguir con la analogía. En el último inning, son 27. Y como somos home club, tenemos el cierre, se cierra. O sea, batea el régimen y cierra el equipo de casa. Entonces, yo creo que hasta ahora todo está. Lo que se va a hacer el 28 es materializar el cambio que se ya está pautado en Venezuela. El régimen tiene mucho miedo, mucho más miedo que las fuerzas democráticas, porque las fuerzas democráticas o el pueblo no tiene nada que perder, todo es ganar. O sea, tiene miedo, pero todo lo que viene es ganancia. No, el régimen sí tiene miedo porque todo lo que viene es pérdida. Es pérdida a que qué va a pasar con ellos en el futuro. Es pérdida qué va a pasar con los casos en Estados Unidos. Es pérdida porque ya no voy a poder meter la mano al erario público. Entonces para ellos sí es. Y ellos tienen mucho más miedo que el pueblo venezolano. Entonces, si vemos los miedos, porque hay una situación, por supuesto, de tensión, si lo traducimos, el miedo a tensión, en ambas partes. Yo creo que aquí lo que va a ocurrir esa noche, cuando se vea esos resultados que no van a poder revertirlo, es entrar una negociación y va a ser triangulada. Estoy casi seguro que va a jugar un rol importante Lula da Silva, porque se le ve ya, ¿okay? Y posiblemente entra Petro, ¿verdad? Porque no ha sido tan activo como Lula, y por supuesto la administración de los Estados Unidos. Pues ¿por qué? Porque la administración de los Estados Unidos tiene la carta de la amnistía a Maduro y a todo el entorno que hoy tiene juicio abierto aquí en Estados Unidos y por lo tanto tiene una recompensa. Entonces, cuando Jorge Rodríguez dijo, la última conversación que tuvimos con la administración es que nos sentamos de nuevo después del 28, es obvio que la respuesta de los Estados Unidos fue, ok,
la condición que ustedes están pidiendo de amnistía puede ser considerada, pero una vez ocurrida la elección, no volvemos a caer en el error de anticipar y entregarle beneficio, y usted al final siempre nos han burlado en alguna manera. Entonces yo creo que aquí la amnistía sí es un elemento dentro de la negociación, y creo que los Estados Unidos lo tienen en la mesa, la administración Biden, Harris. Entonces, porque ahora hay que empezar a hablar de la administración Biden-Harris, de saltar a Harris porque es la candidata. Entonces yo creo que sí, y que eso se va a dar. Yo creo que vamos a tener, no va a sorprender, vamos a tener un proceso normal, natural, porque las fuerzas son tan contundentes en la derrota que Maduro no le queda otro remedio que negociar para poder seguir en un futuro. De otra manera, si ocurren actos en los que se roban la elección y no le importa las consecuencias, van a tener consecuencias nuevamente, perdón la redundancia, para él y su futuro. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Primero va a tener que reprimir, ¿verdad? Porque es un pueblo que va a salir a reclamar su triunfo, porque además tienen todo tan organizado que van a tener las actas, van a tener los números. Y entonces un pueblo que salió de la botella, el genio, va a salir a reclamar su triunfo, van a salir a reclamarlo pacíficamente. Y él va a tener, para poder calmar ese pueblo y volverlo a meter en la botella, va a tener que matar. Porque no, el pueblo no le tiene miedo, no le importa, porque está en todo lo que tiene por delante es beneficio. Entonces, para poderle meter nuevamente el miedo, va a tener que reprimir. ¿Y cuántos va a matar? Pongamos que el mundo tenga 7 millones de votos, que es una consideración bastante acercada. El 10% salga a protestar, son 700.000. Metamos en Caracas 300.000 y el resto del país 400. ¿Cuánto? Porque va a ser en todo el país, no va a ser solamente Caracas. Entonces, ¿cuánto vas a matar? El 10% de eso son 70.000 personas, para meterle miedo a la población. ¿Vas a matar 70.000 venezolanos? No, es imposible. La Fuerza Armada no lo va a aceptar, esa regla. ¿Cuánto vas a matar? El 5%, 35.000. O sea, cuando tú ves las magnitudes, son escenarios que no van a ser posibles. O sea, no hay en piel de otro venezolano, sea o no, que esté de acuerdo con Maduro, que vaya a matar a su pueblo en esos volúmenes. ¿Podrá haber focos de violencia? Sí, sí va a haber focos de violencia, pero son puntuales. O sea, aquellos que están muy identificados, muy metidos en las corrupciones, sí, van a poder, pero son muy puntuales. Y eso se va a encargar el Plan República de tener que someterlo. Porque una vez que Maduro reconozca el triunfo del Mundo González y el Mundo empieza a ser el presidente electo, se cuadra todo lo demás. Porque al ser Maduro el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas obedecen, porque ese es uno de los principios de las Fuerzas Armadas, y entonces reconocen al nuevo presidente electo. Y a partir de ahí, por eso digo, es la negociación. Porque entonces ya teniendo las Fuerzas Armadas en un momento de entender que hay un cambio en Venezuela, le toca mantener la paz y la seguridad interna a la Guardia Nacional. Entonces, si hay focos, además esa noche hay un Plan República el 28 de julio que custodia los centros electorales y las actas, entonces va a haber más bien, si se da, se va a dar un enfrentamiento entre esos irregulares que todavía pueden quedar con elementos de la Fuerza Armada y no con el pueblo, porque el pueblo no tiene armas. Ahora, pero hay otra cosa que hay que considerar también, ¿no? Que se produce la elección asumiendo que acepta Maduro el resultado y gana la unidad, el poder no se transfiere instantáneamente, por ende hay todavía unos meses en los que puede pasar cualquier cosa, y lo hemos hablado en el pasado también. Si bien es cierto el Ejecutivo es importantísimo, hay otras ramas del gobierno que siguen en poder del régimen, o eso sería parte de la negociación también, o solamente sería la amnistía para él y para quién más. No, eso forma parte de la negociación, como tú dices, pues sabemos que va a haber 6 meses, ¿verdad? Primero, del el gobierno electo a la toma de posición, pues la toma de posición por constitución es el 10 de enero del año siguiente, o sea, es en el 25. Entonces, ese periodo de transición, bien, como lo señala, pero una vez que ya están, vamos a poner las aguas en calma, Maduro tiene amnistía,
¿verdad? Las Fuerzas Armadas reconocen al mundo como presidente electo. Entonces, ¿qué toca? Toca satisfacer al pueblo. Entonces, para satisfacer al pueblo, ¿qué hay que hacer? Bueno, empezar a negociar entre gobierno en ejercicio y gobierno electo, cómo vamos a manejar esos 6 meses. Ok, hay varias cosas. Lo primero que hay que resolver es la crisis económica de los venezolanos. Y eso, para resolverlo, necesita tener rápidamente a llegar a un acuerdo con los deudores, de los que tienen la deuda de Venezuela, ¿verdad? Para reprogramarla. Y de eso está de acuerdo Maduro, pues Maduro anda buscando acuerdos con los tenedores de deuda de Venezuela. Y los que están llegando al poder también. Eso es un punto que se puede acordar muy rápidamente. Segundo punto, necesitas reactivar a PDVSA. Bueno, Maduro ha privatizado PDVSA. Y los que vienen llegando creen en una privatización de PDVSA también. Entonces, ahí hay otro punto que se supera. Y teniendo esos 2 pilares, que es el pilar de la economía, entonces tú podrías ya avanzar, porque ya teniendo eso resuelto, los capitales de las multilaterales, el financiamiento de las multilaterales empieza a fluir, porque mientras tú no resuelvas el problema con los deudores, los tenedores de la deuda, y empiezas a ver un país que empieza a aumentar su producción de petrolera y pueda ir incrementándola, entonces el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, la CAF, empiezan a tener confianza en lo que viene en Venezuela y por lo tanto pueden empezar a visualizar para el 2025 los desembolsos que se van a requerir para poder empezar nuevamente a rodar la economía en Venezuela. Entonces ahí vas logrando eso. ¿Qué te queda? Te queda un parlamento que está en manos hoy del madurismo o del PSUV, para ponerle un nombre. Entonces, ok, pero hay una elección en el 2025. Entonces allí también se puede llegar a algunos acuerdos, porque recordemos que, y eso lo estamos viendo hoy en directo, en Argentina, Milei llega a la presidencia sin un poder en el poder legislativo, ¿verdad? Y él entonces empieza a buscar acuerdos para poder salir de la crisis. Entonces, ¿por qué? Bueno, pero vamos a esperar a ver qué sigue con todo esto. Primero esperemos a ver qué pasa el domingo y después toda la estrategia que pueda presentarse, ¿no? en todo este proceso. Le podemos llamar al capítulo Luz al final del túnel. Luz al final del túnel. Tú sabes que en la serie está el nombre de la serie y cada capítulo que le ponen el nombre del capítulo. Sí, claro. El del domingo le podemos poner así, ¿no te suena? Luz al final del túnel. Sí, luz al final del túnel. Y seguiremos conversando, por supuesto, ojalá que todo eso suceda. Que se pueda dar esa transición y ese cambio en Venezuela pacífico, ¿no? No queremos violencia. Muchas gracias, como siempre, Antonio, por estar aquí con nosotros y por descifrarnos todo esto. Igual. Hasta luego. Gracias. Antonio de la Cruz es el presidente de Interamerican Trends con nosotros hasta ahora.